Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este programa de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor pueda bendecirlos. Le damos gracias a Dios en esta mañana de este día 7 de marzo del año 2025, por la oportunidad también que nos da de poder meditar en su santa palabra. Y el tema para esta mañana es: la experiencia de Lot nos sirve de advertencia. El día de ayer hablábamos acerca de la decisión que tomó Lot y de las consecuencias que sufrió. Y ahora es algo similar, pero tomémoslo como una advertencia para cada uno de nosotros. Antes los invito a que hagamos una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, damos las gracias, Señor, en esta mañana por la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y ayúdanos a seguir adelante, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, para aprender, Señor, de las experiencias del pasado que están registradas en tu palabra. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos para que podamos un día, Señor, poderte ver para una vida eterna. Que tu Espíritu Santo siempre nos dirija y bendice a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios con este título: la experiencia de Lot nos sirve de advertencia. Dice Génesis 13, el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Hermanos, es interesante ver cómo estos personajes se separaron. Bueno, cuando salió Abraham de su parentela, él llevó consigo a Lot, porque eran muy apegados. Ahora que su hacienda, ¿verdad?, que sus bienes y su ganado había crecido demasiado, no podían estar juntos. Abraham toma la decisión, pero le da a escoger a su sobrino. Los versículos anteriores al 11 que estamos estudiando, analizamos cuando Lot puede contemplar toda la llanura, ¿verdad?, del Jordán, que pegaba junto con Sodoma. Abraham no elige nada. Abraham le da la opción a Lot para que Lot sea el que elija. Ahí podemos ver la grandeza de Abraham. Abraham nunca buscó hacer riquezas, sino que Abraham, su propósito era hacer la voluntad de Dios. Claro, el enemigo lo atacó y hizo para que Abraham también renegara en algunos momentos de la vida, pero Abraham fue probado y salió victorioso, y la Biblia lo llama amigo de Dios. Ahora, hermanos, podemos ver nosotros que la experiencia, ¿verdad?, de Lot, al elegir ese lugar, en el día de ayer hablábamos de esto, de que llegó a Sodoma rico y salió con las manos vacías. Pero analicemos otros puntos más que nos menciona en la palabra del Señor. Hasta ese momento todo iba bien, pero hay una separación entre Abraham con su sobrino Lot. ¿Qué experiencia o qué advertencia podemos sacar nosotros de este relato? Porque Lot alza sus ojos y puede contemplar lo mejor de la tierra, sin pensar en su vida espiritual, solo pensó en lo material. En cambio, Abraham siempre buscó hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a leer la matutina para esta mañana, el Cristo triunfante. La matutina nos dice así: vemos claramente delineados los rasgos del carácter de Abraham, cuando la contienda comenzó entre los pastores, y dijo: no hay altercado entre nosotros dos. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Así que, hermanos, qué interesante, ¿verdad?, pensar en el carácter, ¿verdad?, en esos rasgos de carácter de Abraham. Cuando habían problemas entre sus pastores, la decisión de Abraham fue: no nos conviene, ¿verdad? No nos conviene que existan altercados entre nosotros dos. Pues somos familia. Eso le daba a entender a Abraham, a Lot, y ya el espacio donde estaban ya no era suficiente
para la abundancia de animales que tenían estos dos personajes. Así que él le dice a Abraham, te ruego, ¿verdad?, que nos apartemos. Si tú vas a un lado, pues yo me voy para el otro. Hermanos, es interesante ver cómo pues Abraham le dio la opción, ¿verdad?, a Lot, que él tomara, ¿verdad?, su propio camino. Y dice la lectura: Lot vio que la tierra cercana a Sodoma era más favorable para su prosperidad mundanal y temporal y la eligió. Si Lot hubiera manifestado la misma cortesía que Abraham reveló, le hubiera otorgado al patriarca la preferencia en la elección. Sin embargo, Abraham no arrojó superioridad alguna sobre quien lo rodeaba y asumió una actitud de humildad. Abraham tenía todo el derecho de hacer su elección en primer lugar, pero decidió manifestar cortesía en este asunto. Así que, hermanos, podemos ir entendiendo cómo fue esta situación, ¿verdad?, en aquel momento. Pero la base de esta historia es comprender qué advertencia hay para nosotros. Porque vemos de que Abraham, él tenía el derecho, dice esta lectura, de poder decidir, de elegir él y decir, yo me voy para este lado. Pero no, en su cortesía le concedió este espacio a Lot, para que sea Lot el que elija a dónde quería ir. Y lógicamente, ¿verdad?, Lot, con sus pensamientos de prosperidad, vio aparentemente, ¿verdad?, la tierra, esa llanura del Jordán, pensando solo en la prosperidad. Sí, en lo material estaba bien, pero no pensó en su vida espiritual. Eso es lo que nos dice la lectura, que Lot pensó solo en su prosperidad mundanal y temporal, y esa fue la que eligió. Pero Abraham le dio la oportunidad para que sea él el que eligiera la parte que él quería ir. Hasta ahí, dice, vemos la cortesía de Abraham para su sobrino. Ahora dice, en cambio, Lot, en vez de indagar si aquel lugar era el más favorable para su moralidad y piedad, únicamente pensó en su prosperidad mundanal. Pero llegó la hora cuando Lot se vio en serios aprietos por causa de la maldad de los moradores de Sodoma. Y cuando Lot y su familia fueron capturados por quienes conquistaron Sodoma y Gomorra, Abraham lo libró de sus captores. Así que, hermanos, vemos, ¿verdad?, qué interesante. Dice que Lot no se puso a indagar, solo pensó, vio la llanura, vio las ciudades, pensó en negociar, pensó solamente en prosperar. Pero rápidamente, ¿verdad?, Lot estuvo en aprietos porque Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, y otras ciudades vecinas fueron atacadas por otros reinos y fueron conquistadas. Y como ahí estaba Lot, Lot fue llevado, ¿verdad?, fue capturado y llevado. Y le avisan a Abraham que su sobrino Lot había sido capturado, y él organiza a sus siervos, a todos los que nacieron en su casa, y va en busca de estos reyes que llevaban cautivo a su sobrino. Y conocemos nosotros la historia, cómo Dios, ¿verdad?, le dio la victoria a Abraham. Y él lo hacía con el propósito de poder rescatar a su sobrino. Así que Abraham, dice la verdad, la lectura, lo libró de sus captores. Y Abraham, pues al conquistar esos reinos, pues Abraham tenía el botín a su disposición, porque él había vencido estos reinos que andaban peleando con otros reinos. Y Abraham los derrota, y ahora Abraham tenía en sus manos la oportunidad de enriquecerse más. Pero ¿qué sucedió? Aquí nos dice en la lectura. Y cuando el rey de Sodoma le ofreció que tomara para sí algo del botín, nuevamente demostró la nobleza de su carácter. Le dijo al rey que no tomaría ni una correa de calzado, para que no se dijera, yo enriquecí a Abraham. Dios le había prometido grandes riquezas, y él no podía permitir que alguien dijera que los impíos le habían otorgado los tesoros que poseía. Cada paso de la vida de Abraham fue un paso de fe. Así que vemos cuando ya Abraham venía de regreso, sale el rey, ¿verdad?,
dice el rey de Sodoma, y le ofrece que tomara algo del botín. Sí, ya prácticamente era de Abraham, pero no quiso tomarlo, porque aquí nos dice que Abraham pensó y dijo, yo no quiero nada, ni siquiera una correa de calzado, para que nadie diga, yo enriquecí a Abraham. Hermanos, vemos qué importante, ¿verdad? Abraham no buscaba ni riquezas temporales, porque Dios ya le había prometido que le iba a dar muchas riquezas si era fiel, ¿verdad?, a su palabra. Si Abraham se entregaba de todo corazón y Abraham testificaba del amor de Dios, Dios le había prometido. Y él no quería aprovecharse de las circunstancias de una guerra para que alguien después, dice él, así que nadie diga, yo enriquecí a Abraham. Hermanos, vemos la aptitud de Abraham. Podemos analizar su forma de proceder con sus pensamientos, ¿verdad? De no que nadie, ¿verdad? Que ningún cananeo, que ningún impío pudiera decir, yo le he dado esa riqueza a Abraham. Su propósito era, en ese momento, de librar a su sobrino de sus captores. Ahora dice, leemos en Génesis 18, de los visitantes que vinieron hasta Abraham mientras estaba sentado a la puerta de su tienda. Eran ángeles del Señor, y uno de ellos era nada menos que el Hijo de Dios. Cuando estos huéspedes llegaron a la tienda, lo hicieron como extranjeros. Sin embargo, el patriarca observó con ellos las reglas de la cortesía. Así que, hermanos, es importante, ¿verdad? En Génesis 18 nos cuenta la historia que Abraham lo visitaron 3 ángeles, pero uno de ellos aclara, ¿verdad?, en esta lectura de la matutina, que era el Hijo de Dios, era Jesús el que estaba entre los visitantes al campamento de Abraham. Así que ellos llegaron como extranjeros que iban de paso, pero Abraham los recibió. Abraham, ¿verdad?, los atendió. Y él se dio cuenta, ¿verdad? Porque después en la lectura nos damos cuenta en Génesis 18 que Abraham comprendía de qué ser se trataba. Y él lo atendió lo mejor posible. Porque dice, ¿verdad? El patriarca observó con ellos las reglas de la cortesía. Así que Abraham buscó la mejor manera, ¿verdad?, de atenderlos, tomando en cuenta, ¿verdad?, que eso lo podía hacer quizás con cualquiera. Ahora, con cuánta más razón lo estaba haciendo con nuestro Señor Jesús y con los ángeles que lo acompañaban. Ahora dice el consejo, hermanos, para nosotros. La palabra de Dios nos dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hermanos, a mí me llama la atención esta parte que nos dice también en la palabra de Dios, el consejo, ¿verdad?, que nos da, no olvidéis, dice, la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así le pasó también a Lot en su momento. Cuando él estaba en Sodoma, él vio 2 hombres. Claro, vio algo diferente en estos hombres. Y él les suplicó, porque estos ángeles no querían entrar a la casa de Lot, pero él les suplicaba que por favor fueran a su casa. Y hasta ese momento Lot no sabía que eran ángeles. Pero sí, después se dio cuenta. Cuando los ángeles dan la noticia, la advertencia, y lo sacan de la mano y le dicen que se vaya. Y le dicen, escapa, ¿verdad?, por tu vida. Hermanos, y no solamente él, muchas, ¿verdad?, personas. Y también hay otra matutina que se llama El Rey Viene, que nos da a conocer de que también nosotros, dice, en alguna oportunidad, posiblemente hemos hablado con ángeles. En momentos dice que cuando alguien anda perdido y alguien que encuentra le da la dirección exacta para dónde va o a dónde se dirige, dice, posiblemente son ángeles que Dios coloca en esos lugares. También ángeles se manifiestan para protegernos de tantos peligros que nos pueden rodear. Hermano, los ángeles de Dios ministran, ¿verdad? Los ángeles de Dios cuidan a cada uno de los hijos de Dios.
Por eso es que el consejo que nos da dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber lo hospedaron ángeles. Dice, fue lo que hizo Abraham. Y cuando los huéspedes celestiales se dieron a conocer a él, le hablaron del propósito que tenían para con Sodoma. Y aunque Abraham no estaba en Sodoma, ni guardaba vínculo alguno con esa ciudad, sin embargo, vemos que tenía gran interés en que Sodoma no fuera destruida si el Señor podía librarla. Ahora, bueno, el único vínculo que había era que ahí estaba su sobrino, que ahí estaba Lot. Y Abraham se da cuenta del propósito de la visita de los ángeles que iban para Sodoma a poder contemplar. A veces era cierto que el clamor que llegaba ante Dios de lo que practicaban en Sodoma. Así que los ángeles le explican, ¿verdad?, que van a ir y Abraham empieza a negociar. Le dice, si hay 50 justos, ¿verdad? O si hay 45, o si hay 40, hay 30, hay 20. Y Abraham empieza a interceder pensando en su sobrino. Pero fue la promesa que si hubiera una cantidad específica de justos no iba a ser destruida. Pero nosotros conocemos los resultados. Sabemos de que ya no existían y Sodoma fue destruida. Lot logró escapar, pero conocemos el proceder de sus hijas, que ya las prácticas que tenían ya no eran las correctas, sino que ellas estaban imitando a las mujeres de la ciudad donde ellas vivían. Así que, hermanos, esa experiencia, ¿verdad?, de Lot nos tiene que servir de advertencia a cada uno de nosotros. Nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia, y el apóstol Pablo dice en Romanos 15:4, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que nosotros, hermanos, analicemos estas experiencias de estas personas, para que con la ayuda de Dios aprendamos más a depender de Dios. Así como lo hacía Abraham, que cada paso que daba, lo hacía, dice, con fe. Así que Dios puede ayudarnos a comprender estas escenas para que con la ayuda de Dios aprendamos cada día a hacer su voluntad. Que el Señor pues pueda bendecirlos a todos, es mi deseo. Vamos a finalizar con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esta historia de la experiencia de Lot nos sirva también de advertencia a cada uno de nosotros. Bendice este programa, Señor, y a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan tu palabra. Te pedimos, Señor, el derramamiento de tu Espíritu Santo y el perdón de nuestros pecados y tu ayuda divina para todos los enfermos y todos los que claman a ti. Pues lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana. Que el Señor pues pueda bendecirlos a cada uno de ustedes. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.